Este artefacto podía incendiar instantáneamente todo el planeta. Al menos, eso era exactamente lo que temían sus creadores. Pero incluso a pesar de estas sospechas, el 16 de julio de 1945, desataron el demonio nuclear. La primera detonación de una bomba atómica llamada Trinity fue tan potente que una nube de hongo ardiente más alta que el Everest se elevó sobre el desierto de Nuevo México. Y como los peores temores no se confirmaron y no se desató el infierno, los humanos decidieron que habían domesticado al demonio nuclear. Pero eso era solo una ilusión. En este video descubrirás cómo afectó una explosión subterránea al espacio exterior, qué prueba atómica fue tan potente que fue apodada como un segundo Hiroshima, y lo más importante, qué pruebas nucleares resultaron ser excepcionalmente destructivas para la gran sorpresa incluso de los servicios militares. La brillante y luminosa Las Vegas deslumbraba a sus invitados incluso hace 75 años. Pero a solo 100 kilómetros de distancia estaba el sitio de pruebas de Nevada, donde los destellos de luz podían literalmente dejarte ciego. A partir de los años 50, los militares realizaron alrededor de 1 millar de pruebas nucleares allí. En 1957 pensaron que era el momento de probar algo nuevo: explotar capas subterráneas de tierra. Como parte de la prueba Pascal A, en una mina a una profundidad de 150 metros, instalaron una bomba que pesa solo 29 kilogramos y contenía menos de 1 kilo de TNT. Para los estándares militares, eso es algo muy pequeño. Los científicos esperaban que toda la energía de la explosión se quedara en el túnel de la mina, pero el demonio nuclear no se iba a quedar encerrado. Una columna de llamas de decenas de metros de altura estalló del suelo. Ocurrió porque por alguna razón la potencia real de la bomba fue 55 toneladas, es decir, 50.000 veces más de lo que los promotores habían previsto. Eso es como pretender celebrar el 4 de julio haciendo estallar un petardo y ver cómo destruye toda la ciudad. Pero incluso después de una broma tan despiadada hecha por el genio nuclear, los militares insistieron en una repetición de la prueba que se llamó Pascal B, solo que esta vez la salida de la mina fue sellada con una gorra de hierro de 90 kilos. Eso sí que resistiría cualquier onda expansiva. No había que preocuparse. Eso fue lo que pensaron los científicos, y pensaron mal. La explosión golpeó la tapa con un rendimiento de 300 toneladas y la derribó a una velocidad increíble de 66 kilómetros por segundo. Esto es 6 veces mayor que la velocidad de escape de los cohetes del programa Apolo lanzados una década después. En realidad, esa gorra podría haberse convertido en el primer objeto que viajó al espacio en nombre de los Estados Unidos en 1957, pero por supuesto probablemente se desvaneció en la atmósfera. Mientras tanto, el demonio nuclear liberado solo se calentaba en suelo americano. Este trozo de paraíso es el atolón de Bikini en las Islas Marshall, aunque solo un loco querría pasar unas vacaciones allí a finales de los años 40. Esto se debe a que los militares estadounidenses realizaron casi 2 docenas de pruebas nucleares devastadoras en esta región. En julio de 1946, como parte de la prueba nuclear Baker, se reunió una flota de 90 barcos objetivo frente al atolón de Bikini para estudiar las consecuencias de una explosión atómica en el mar. La bomba se fijó en el fondo de un buque de desembarco y se bajó a una profundidad de 27 metros. La potencia explosiva de 3 kilotones hizo volar la nave en átomos y creó una columna de agua tan alta como 2.5 torres del Burj Khalifa. Y cuando cientos de toneladas de agua se desplomaron hacia abajo, desencadenaron un tsunami que se cobró 9 barcos objetivo. Sin embargo, el resto tuvo aún menos suerte. El demonio nuclear derramó tanta radiación sobre la flota restante que todos los barcos tuvieron que ser hundidos, pero los militares estaban bastante emocionados. 6 años después, en el vecino atolón de Newetak, construyeron un dispositivo maligno capaz de aumentar enormemente la potencia del demonio nuclear. Lo probaron el 1 de noviembre de 1952. La prueba denominada Ivy Mike liberó 10 megatones y medio de energía destructiva.
lo que equivale a 400 pruebas Baker. Esa fue la primera bomba termonuclear americana de la historia, en la que la energía que aparece como resultado de la desintegración nuclear origina la fusión y crea una fuerza aún más destructiva y mortal. Por eso, la nube en forma de hongo del Ivy Mike se elevó hasta 37 kilómetros en los cielos, que es casi tan alto como 2 islas de Manhattan. La monstruosa potencia evaporó casi literalmente el atolón y contaminó la zona circundante a 56 kilómetros de diámetro con lluvia radioactiva. Los militares enviaron 3 aviones a la peligrosa nube para obtener muestras de aire para estudios posteriores. Uno de ellos nunca regresó. El demonio nuclear devoró al capitán Jimmy Robinson sin dejar rastro. El piloto aún se considera desaparecido. Los otros aviones volvieron a la base con muestras que revelaron al mundo 2 nuevos elementos químicos, einstenio y fermio. Mientras tanto, otro demonio nuclear estaba ganando fuerza en medio mundo. Y este era mucho más peligroso. Parece un paisaje lunar. Sin embargo, este lugar está situado aquí en la Tierra. Para ser más precisos, es el sitio de pruebas de Semipalatinsk en Kazajistán, una antigua república soviética. En 1955, los militares soviéticos decidieron demostrar al mundo su total supremacía destructiva con la ayuda de su bomba de hidrógeno RDS-37. El día señalado, un bombardero Tupolev Tu-16 la llevó a la altura de 12 kilómetros sobre el suelo, cuando de repente el equipo de radar falló y el cielo se nubló. Los soviéticos querían lanzar la bomba al azar en algún lugar de las montañas, pero cambiaron de opinión en el último momento. Por eso el comandante Fedor Golovashko tuvo que realizar el primer aterrizaje de emergencia de la historia con una bomba termonuclear completamente armada a bordo. Ignorando los malos presagios, los militares hicieron estallar la RDS-37 2 días después. La nube en forma de hongo se elevó 12 kilómetros por encima del suelo. Esto es más alto que el mayor número de pasajeros que los transatlánticos pueden conseguir. Y aunque fue una explosión de mediana potencia con un rendimiento de 1.6 megatones, la onda de choque inesperadamente dañó los edificios en un radio de 200 kilómetros. Los soviéticos ya se imaginaban cómo su demonio nuclear borraría de la faz de la Tierra todas las grandes ciudades americanas junto con los suburbios. Pero ni siquiera esa cantidad de energía parecía satisfacerles. El 30 de octubre de 1961 en la isla ártica de Nueva Zembla, un bombardero Tupolev Tu-95 despegó llevando la más potente bomba de la historia, la Tsar bomba de 27 toneladas. Si el avión la hubiera lanzado como de costumbre, simplemente no habría tenido tiempo de volar a una distancia segura y habría sido destrozado por el demonio termonuclear. Para dar ventaja a los pilotos, la bomba Tsar fue lanzada en paracaídas y cuando descendió a 4 kilómetros sobre el suelo, un nuevo sol estalló sobre Nueva Zembla. La bomba Tsar produjo alrededor de 58 megatones, un récord absoluto. Fue 4 veces más potente que cualquier ojiva anterior o posterior. La explosión pudo ser vista incluso en Groenlandia o Alaska, a 1000 kilómetros de distancia del lugar. El hongo Tsar alcanzó la altura de 65 kilómetros y se recorre más de la mitad de la distancia que separa la superficie de nuestro planeta del espacio exterior. Y la onda sísmica producida por la explosión dio 3 vueltas a nuestro planeta. Si los soviéticos hubieran bombardeado la costa oeste de Estados Unidos, esto habría evaporado las ciudades más grandes de la región y provocado terremotos masivos en todo el país. Pero los estadounidenses no se dejaron intimidar por la amenaza, ya que habían inyectado esteroides a su propia bestia nuclear. El 1 de marzo de 1954, bajo Operación Castillo, el ejército estadounidense llevó a cabo la notoria prueba nuclear del Castillo Bravo, que dejó consecuencias bien conocidas. Los científicos habían estimado que la potencia del artefacto sería igual a 6 megatones, no más que eso, pero el demonio termonuclear tenía otros planes. La detonación del Castillo Bravo liberó más del doble de energía, 15 megatones, sin precedentes para los Estados Unidos. Esto se debe a que el hidruro de litio, que debía ralentizar la reacción termonuclear, la alimentó de repente.
Como resultado, la bola de fuego del Castillo Bravo se extendió más de 7 kilómetros a la redonda. En este círculo de la muerte podrían caber fácilmente 2.5 puentes Golden Gate. El hongo nuclear se elevó 40 kilómetros arriba y 100 kilómetros de ancho. Pero lo peor fue que la explosión del Castillo Bravo desfiguró vastos arrecifes de coral, y la lluvia radioactiva se escapó mucho más allá de la zona de pruebas. Sin saberlo, 23 pescadores japoneses a bordo del pesquero Daigo Fukuryu Maru se convirtieron en víctimas de la prueba. Se les diagnosticó envenenamiento por radiación. Como resultado, uno de ellos murió y los demás pasaron el resto de sus vidas sufriendo por ello. Los periodistas calificaron la explosión del Castillo Bravo como un segundo Hiroshima, y Estados Unidos tuvo que pagar $15 millones de indemnización al gobierno japonés. A pesar de esto, solo 2 meses después de la catástrofe nuclear, los militares llevaron a cabo la prueba Castillo Yankee en los mismos atolones con la misma bomba atómica. El rendimiento de la explosión fue igual al de Castillo Bravo, 13.5 megatones. Y esta vez el demonio termonuclear no se detuvo solo en el Océano Pacífico. En solo 4 días, la lluvia radioactiva llegó a México y al oeste de Estados Unidos. Hablando de las Islas Marshall, incluso 65 años después de las pruebas, las mediciones de plutonio en el medio ambiente son 1000 veces superiores a las de la central de Chernobyl. Los estados con armas nucleares se dieron cuenta de que no había forma de domar a esta bestia. Nuestro planeta estaba en peligro incluso sin una guerra nuclear en toda regla. Las protestas antinucleares tuvieron lugar en todo el mundo y finalmente en 1963, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibía todas las detonaciones de prueba de armas nucleares en la superficie. Este tratado sigue en vigor. Y sin embargo, estudiando los archivos de la era atómica, además de los registros dedicados a las peligrosas y destructivas pruebas, también podemos encontrar crónicas francamente ridículas. Mira este video. 5 oficiales del ejército estadounidense están de pie justo en el epicentro de las pruebas nucleares. ¿Crees que la onda expansiva está a punto de hacerlos volar en pedazos? Te sorprenderás. El caso es que una bomba de solo 2 kilotones de energía explosiva fue activada a 5.6 kilómetros de altura. La capa de la atmósfera protegió a los agentes de cualquier efecto nocivo, salvo el fogonazo. Si las pruebas nucleares no estuvieran prohibidas, ¿aceptarías participar en una sesión